complejo que va a tener esas dos propiedades y que va a tener un constructor que se llama así, que va a tener un método que se llama norma y que retorna un doble. ¿Sí me sigue? Esa clase, si uno juega un poquito, está a nivel de implementación. Si no, ¿qué sentido tiene definir un constructor? Posiblemente. ¿Se dan cuenta? Si yo la quisiese ver como algo que está a nivel conceptual, ¿bien? Yo puedo decir, sí, ese es el concepto, es la representación de un número complejo. Es un matemático, a lo mejor, imagínense que está haciendo un mapa conceptual de sus conceptos matemáticos y tiene esto y esto otro. Pero el tipo nunca se le cruzó por la cabeza implementar esto. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Y si voy a definir un modelo de datos, estoy pensando en términos de datos. Probablemente no me interesa definir métodos. ¿Ok? Si lo veo a nivel conceptual, los métodos representan comportamiento o cosas asociadas a esos conceptos. ¿Vale? Si lo veo a nivel de implementación, los métodos representan cosas que voy a codificar, que tienen un comportamiento a nivel de computacional. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando uno ve un diagrama de clases, cuando uno dibuja un diagrama de clases, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿a qué nivel está funcionando esto? ¿Bien? Si alguien puede transcribir lo que acabo de decir, porque se lo juro que es la mejor forma, es lo mejor que ha quedado de esto en los últimos semestres. ¿Bien? Vale, estamos de acuerdo. Entonces los métodos son el comportamiento asociado a una clase, que puede ser comportamiento implementable o puede ser comportamiento a nivel conceptual. Bien, o sea, eso es importante verlo en ese sentido. Y la otra cosa es que cuando bajamos ya al nivel de implementación, cuando estamos trabajando a nivel conceptual, no importa. Ahora, cuando uno diseña, uno modela, a veces empieza a trabajar a nivel conceptual y después empieza a refinar y aterrizar a nivel implementado. ¿Se dan cuenta? Cuando uno hace un modelo de datos, por ejemplo, algo interesante que uno puede hacer es llegar donde el cliente y decir, bueno, a ver, ¿qué conceptos hay aquí en esta empresa? Están tales actores, está tal departamento, está tal proceso, etc. Y uno empieza a lanzar clases y a definir clases, que algunas tienen atributos. Entonces uno sabe que eso no es un modelo de datos. Uno después, cuando tiene que desarrollar el sistema, cuando ya está refinando, uno agarra y empieza a tomar esta clase, potencialmente se va a transformar en una entidad que va a ser parte del modelo de datos. Y esta clase la voy a desechar. Esta clase no es parte del modelo de datos. Más adelante hay un par de ejemplos. Entonces, mientras que vamos bajando, a medida que vamos, digamos así, bajando el nivel conceptual del diagrama, se genera una relación entre el código y el diagrama, y el UML. ¿Bien? O entre el UML y la base de datos, como tal, en nuestro caso también. O sea, cuando yo tengo un diagrama de clases implementable, eso lo voy a codificar. Voy a tener un equivalente en código. Y eso es muy importante. Es muy importante porque un programador profesional hoy en día mira el código y el tipo tiene, no sé, un chip o lo que sea que visualiza el UML. La gran mayoría, quizás hay gente que funciona distinto. Y un programador profesional hoy en día mira un diagrama de UML y el tipo no tiene que pensar para generar el código. ¿Se dan cuenta? El tipo es capaz de switcharse al código. Entonces esa habilidad también es importante que la desarrolle. Por ejemplo, la clase número complejo se implementa de esta manera en Java. Yo sé que hasta ahora no hemos visto una sola línea de código de Java. Ya vienen los talleres, los estoy organizando, ¿bien? O antes o después de Semana Santa. Pero Java es muy parecido a C++. Así que con un poquito de criterio y de sentido común pueden entender perfectamente el espíritu de ese código si saben C++. Y si no lo entienden, deberían repasar su C++. Vale. Entonces fíjense, número complejo, y en código estoy declarando public class complex number. O sea, es una clase en código que tiene dos atributos y en código private double, private double y tengo mis dos atributos. Tengo un constructor y en código tengo un constructor y tengo un método norma y en código tengo un método norma. ¿Okay? O sea, la relación es 1 a 1 entre el código y el diagrama de clase. Yo les puedo a ustedes mostrar el código y estoy pensando en el diagrama de clase y espero que ustedes estén pensando en el diagrama de clase. Y les puedo mostrar un diagrama de clase y al mismo tiempo estoy pensando en código y les estoy dando detalles del código y espero que ustedes puedan hacer ese paso. Tómenlo como algo importante.
Ya vistos los conceptos básicos, ojo, o sea, los conceptos básicos son esos que acabamos de conversar, voy a ahondar un poco en la notación. ¿Okay? De nuevo, esto es pura notación. ¿Cómo voy a representar ciertas cosas? Como todos saben ya a estas alturas, si programan en C++, un atributo y un método en una clase tienen una visibilidad. Pueden ser privadas, protegidas, públicas, etc. Eso se representa en el diagrama de clases con ese carácter que está antes del método o antes del atributo. ¿Okay? Y ese carácter puede ser un menos, que es visibilidad privada, un tilde de n, que es de paquete, un numeral, ya les digo algo sobre la visibilidad de paquete, que es protegido, y un más, que es público. La visibilidad de paquete es un concepto que existe en algunos lenguajes de programación. Java lo implementa. Entonces no vamos a entrar quizás mucho en detalle. Cuando veamos, los que estén viendo ingeniería de software, diagramas de paquetes, ahí entramos en detalles un poquito. ¿Okay? Pero lo que me interesa es que el concepto básico, y si conocen la visibilidad de C++, público, protegido y privado, ¿qué? Luego tengo el nombre del atributo, ID, atributo 1, atributo 2, atributo 3, etc. Luego tengo, opcionalmente, y más adelante se describe más formalmente, el tipo de dato del atributo. Luego tengo opcionalmente un valor por defecto, en este caso atributo 1 por defecto, inicialmente va a valer 1. ¿Okay? Y opcionalmente también al tipo de datos puedo tener una multiplicidad. Y eso es muy parecido, no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido a cuando uno piensa en una red. ¿Okay? Allí en ese caso estoy diciendo, bueno, que atributo 5 son 5 dobles. Eso es lo que estoy planteando. Podría decir atributo 5 son entre 2 y 4 dobles. Eso es algo que en arreglos no manejamos. ¿Okay? Por eso es que es parecido, no es exactamente lo mismo. En los métodos tenemos la visibilidad, el nombre del método. ¿Okay? Tenemos el tipo de retorno. Esto es lo que retorna el método, en este caso booleano, insertar. Y opcionalmente podemos tener parámetros. Y los parámetros pues, pueden tener el identificador de la variable y el tipo de dato que representa esa variable. ¿Ok? Entonces, de nuevo, sabiendo codificar y teniendo los conceptos claros, la notación es directa. Es un problema de notación, básicamente. Lo que les decía, o sea, cuando uno está haciendo un modelo de datos, generalmente quizás no se preocupa por esta complejidad. Yo les soy sincero, cuando hago un modelo de datos, o todos mis atributos están privados o todos están públicos, o sea, realmente no detallo en eso. Porque cuando van a implementar ese modelo de datos, no tienen manera de controlar eso en la implementación. Bien. Cuando hago un modelo de datos, no me concentro en definir métodos. Entonces, si no tienen métodos, no se preocupen si la caja de abajo les queda vacía. ¿Ok? En lo absoluto. Es más, cuando hago un modelo de datos, generalmente en los atributos es en lo último que pienso. Primero pienso, y eso lo discutimos en entidad-relación extendida, en qué conceptos, qué entidades, qué tipos de entidades tengo, qué clases tengo y cuáles son las relaciones estructurales entre esas clases. Eso lo conversamos, ¿no? Y después refino los atributos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Okay. Formalmente, esto está sacado del estándar, si mal no recuerdo. Bien. Y es básicamente, pues en el primer caso, atributos y métodos, es la definición de la sintaxis formal de un atributo y de un método. Entonces vamos a repasarlo un poco. Visibilidad, más, menos, numeral, etc. está entre corchetes, o sea, es opcional. Bien. Lo siguiente, ese slash, esa barra, representa que el atributo es derivado. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Exactamente. Edad es un atributo derivado si estoy almacenando la fecha de nacimiento. Entonces, si aquí quisiese representar edad y fecha de nacimiento, a la edad le pongo la barra, porque es un atributo derivado. El nombre, si se fijan, es lo único que es obligatorio, en realidad, en este tipo de diagramas. El nombre del atributo. El tipo es opcional, la multiplicidad es opcional, el valor por omisión es opcional, y esa propiedad que está ahí, ya vamos a hablar de ella. Déjenme llegar acá. ¿Ok? O sea, básicamente lo único obligatorio es el nombre. Inclusive, yo en principio, o sea, como estoy haciendo modelado grueso, ni siquiera me preocupo por qué tipo de dato va a ser el atributo. ¿Ok? Me preocupo por saber que existe. Para los métodos es similar.
Tengo la visibilidad, que es opcional, el nombre, que es obligatorio, es lo único obligatorio del método también. Tengo una lista de parámetros, que es opcional, y la lista de parámetros expande a esto, ¿ok? O sea, expande a una dirección, si el parámetro es de entrada, de salida o de entrada-salida. ¿Y qué les recuerda eso? Referencia, valor, etc. Fíjese, en C++, en el fondo, lo único que tenemos es entrada, bien, o entrada-salida. No tenemos manera de definir un parámetro que es solo salida. ¿Vale? Entrada, pues si lo paso por valor, el parámetro es de entrada, porque no importa cómo lo modifique dentro del método, ese cambio no se va a reflejar en el que invoca el método. Si es entrada y salida, bueno, lo estoy pasando por referencia, está sirviendo para pasarle un valor al método, y si lo modifico dentro del método, ese valor se ve reflejado en el que lo llamo método. ¿Se dan cuenta por qué los conceptos de programación son importantes? Entonces, bueno, eso sirve para representar eso. Entonces, bueno, dirección, el nombre del parámetro, el tipo de datos de ese parámetro, ¿ok? Si tienen parámetros, el nombre y el tipo son obligatorios. La multiplicidad es posible, un valor por omisión, ¿ok? Y con eso definimos un parámetro, separado por coma. ¿Ya? Y bueno, el método entonces tiene la visibilidad, el nombre, la lista de parámetros. Ahí falta algo, faltaría un 2 puntos, valor de retorno, ¿ok? Y una propiedad que voy a hablar ahora en este momento. Cuando uno piensa en un método, si uno está pensando las cosas bien, los métodos tienen ciertas características. Por ejemplo, sería interesante saber y poder diferenciar de alguna forma un método que modifica el estado de una clase de un método que no lo hace. Se los pongo en estos términos. Sería interesante poder diferenciar un método que cuando lo invoco cambia el valor de alguno de los atributos, de otro que cuando lo invoco no cambia el valor. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque bueno, es buena idea ver de lejos que ese método lo puedo llamar de forma segura sin que eso cambie el estado de la clase. Recuerden que el estado de la clase es el conjunto de valores que tienen los atributos asociados a esa clase. ¿Bien? Entonces esa propiedad se utiliza tanto para los atributos como para los métodos, para marcar los métodos y darles esas definiciones especiales. Si uno le pone, por ejemplo, a un método, un atributo, isQuery, es de consulta, lo que uno está diciendo es que ese método no altera el estado de la clase. ¿Se da cuenta? Que solo retorna un valor, que no está cambiando nada interno de la clase. Si yo le pongo un atributo como propiedad read-only, lo que estoy diciendo es que ese atributo es de solo lectura, es una constante. Inclusive muchos traducen esto en C++ como eso, como un const. ¿Okay? No voy a hablar de estos tres, porque son cosas asociadas a hilos y a sistemas operativos. Si están viendo sistemas operativos, ¿quiénes están viendo sistemas operativos? Ok, o sea, podemos hablar un poquito más del asunto. Cuando empiecen a ver hilos, si es que no lo han empezado a ver ya, se van a dar cuenta que ya yo no tengo un solo flujo de ejecución, un solo programa corriendo. Ahora tengo varios programas corriendo al mismo tiempo. Entonces tengo que poner un poco de orden en el sentido de que qué pasa cuando dos programas, o dos de esos hilos, tratan de acceder al mismo tiempo al mismo dato. ¿Ya? Entonces, bueno, estas son palabras relacionadas con ese lenguaje. Cuando vean sistemas operativos, van a tener un poquito más de conocimiento en ese sentido. Y bueno, ojo, van a encontrar otras. El estándar define unas cuantas. Por ahí dando vueltas hay otras. Y si ustedes en algún momento quieren, podrían definir cualquiera propia, que represente algo. ¿Sí? Tienen que pensárselo muy bien para llegar a ese punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De nuevo, todos estos son tecnicismos, básicamente, de esto. Que es el detalle del formato de la notación, ¿okay? Asociado a algunos conceptos. El concepto de clase es lo que importa, y de ahí vamos refinando.